quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. ¿Quieres una parrillita, sabor o una arepita? Se te hizo agua la boquita, los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate y yo te quiero recomendar que si tienes una cartera de diseñador por ahí en tu closet que no utilices, que no te guste, eso se puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera, que realmente sea de diseñador y van a negociar contigo. También si tienes un reloj marca Rolex que sea original. Y si lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador o un buen Rolex, ve a la página web de Maru Consign, visítalos para que veas qué bellezas en carteras de diseñador tienen a muy buen precio, en perfecto estado, con su origen certificado y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto Asia. Regresamos con Agárrate. Desde el fin de semana pasado, desde el viernes, hemos estado recibiendo denuncias de inmigrantes venezolanos que entraron por la frontera con México, entraron sin visa aquí a Estados Unidos y que están en centros de detención, que han estado pasando por una situación irregular en la forma en que han intentado los funcionarios de inmigración deportarlos a Venezuela. Tenemos un audio de una de las personas, uno de los detenidos que estuvo durante todo este proceso de deportación fallido porque finalmente no lograron enviarlos a Venezuela. Él se llama Eidelberg Joan Abreu Hernández. Vamos a escuchar la denuncia que hizo el mismo día que intentaron deportarlo. Bueno, hermano, nos sacaron esta mañana de aquí de Wynn a las 7 de la mañana, ¿verdad? Primero nos llamaron a las 2, dijeron que nos cambiáramos y a las 7 salimos. Éramos 12 venezolanos y pues íbamos en un bus y había también un mexicano. Ok. Muchos de nosotros estamos esperanzados porque nos iban a librar, porque la verdad que nosotros pensamos porque como Venezuela no tiene deportación y los abogados dicen que ya como nuestro proceso ha terminado, ya lo que queda es liberarnos y nosotros emocionados, pero resulta que nos iban a llevar al aeropuerto de Luciana, hermano, para deportarnos. Ok. Llegaron muchos autobuses, llegaron vanes, llegaron carros de varias correccionales con mucha gente, con muchos venezolanos, porque eran muchos venezolanos. Ajá. Ya muchos lo estaban montando en el avión y nosotros dijimos que no nos queríamos montar en el avión. Entonces el oficial que escuchó fue a buscar personal del AI y un oficial del AI puertorriqueño, no sé de dónde, dijo que o nos montábamos o nos empujaban. Nosotros decidíamos cuál de las dos. Ajá. Y pues nosotros nos resistimos un poco, pero seguimos para adelante, hermano. Salimos, nos bajamos. Y el mismo oficial afuera nosotros empezamos a decir, hermano, que estaba pasando, si para Venezuela no había deportación, ¿por qué nos sacaban así, que sería irregular? No, que Venezuela los aceptó, así que ustedes van a ir, si eres enviado a Dominicana y de Dominicana a Venezuela. Y nosotros le decíamos, no, pero déjenos presos, para Venezuela no podemos ir, por favor, le decíamos. Okay. Y ellos, no, nada, mano, nada. Nos querían montar, habían 2 personas, nosotros teníamos una persona atrás, no sé quién era, no recuerdo.
teníamos un tipo atrás que nos empujaba así como para que fuéramos para adelante. Nos hicieron como una especie de, ¿cómo te explico? Como de Rueda de pescado. conos, como para que nosotros pasáramos. Como de conos para que nosotros pasáramos por el medio. Ok. Y sí, bueno, entonces habían dos muchachos que estaban rebeldes, pues no se querían montar, hermano. ¿Cómo te vas a montar si no hay deportación para tu país? Entonces le pusieron un estilo de como de cierre mágico en las piernas, como para cerrarlo, y arriba también en las manos, y los montaron en el avión así, bueno, como los encadenaron. Aparte nosotros estábamos con todo, con todas las cadenas. Ok. Y pues, mano, empezó a llorar la gente, marico, porque es irregular, ¿me entiendes? Y nosotros le suplicábamos al tipo al personal de la AI para que nos hiciera eso. Que por qué nosotros no nos íbamos a montar en el avión si no hay deportación para Venezuela. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué lo hace, me entiendes? Que es irregular. No, que nos íbamos, que él seguía la orden, que nos íbamos. Entonces, yo era el último del grupo, mano, y justamente cuando yo iba pasando, dio el ID y mi nombre no aparecía en la lista. Eran más o menos como 100 venezolanos, mano, que se montaron en ese avión. Ok. Que sepa. Y a mí me dijeron, no, tú no, come back, devuélvete. Y me subieron al bus otra vez. Wow. Me trajeron hasta aquí, hermano, no sé cuánto tiempo vaya a durar aquí, mano, te hablo claro. No sé cuánto tiempo, no sé si me vengan a buscar mañana, pasado, el lunes. Pero si yo me puse aquí fue por pronto poder avisar a mis amigos, poder dar esta información a ustedes que están allá afuera, hacerla pública, y que por favor me ayudes a hablar con Patricia Pulido, porque quiero una entrevista con ella para contarle, para ver si puede llegar a las autoridades, hermano, porque no se puede seguir así, ¿no? Claro, es que imagínate todos esos venezolanos llegando al aeropuerto y el gobierno los va a tomar como cuando se den cuenta que están... Bien, bueno, y hoy anuncié en mis redes sociales, nuestro compañero de Factores de Poder, Carlos Alonso Juárez, ha iniciado una huelga de hambre en el Centro de Detención de Inmigración, donde se encuentra aquí en Estados Unidos. Vamos a escucharlo y de inmediato vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. 13 solicitantes de asilo en Alice Parish Jail en Oberlin, Luisiana, haciendo una huelga de hambre. El día de hontos sólidos, solamente agua, desde el día lunes 28 de junio a las 4 de la tarde. Nos encontramos en huelga de hambre porque hay muchísimas irregularidades que queremos denunciar. Ya hemos cumplido todos los canales regulares, como por ejemplo hacer un escrito, un informe formal hacia el ICE. Ya tenemos 2 semanas entregando el mismo informe, pero el día de ayer, justo cuando empezamos la protesta de huelga de hambre, es que pudieron prestarnos atención. Estamos denunciando que los abogados no quieren venir a este centro, abogados pro bonos que van a otros centros de detención en Luisiana, pero que tienen miedo de venir para acá. Uno de los manifestantes de la huelga de hambre tiene toxoplasmosis. Ese parásito se activa y puede ser hasta mortal para su salud. Le dijeron que no tiene absolutamente nada, a pesar de que solamente le vieron la cara, no le hicieron examen de laboratorio, ni examen de sangre, ni un examen físico. Bien, vamos a conversar con Jesús Reyes, lo tenemos ya conectado. Hola Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, preocupada ahora que tenemos también este caso que no llega tan de cerca, ¿no? Ya habíamos hablado el fin de semana, incluso ayer íbamos a hacer la entrevista y por razones de tiempo no pudimos. Bueno, Jesús, háblanos de cuál es la situación legal y los derechos que tienen los inmigrantes en este caso, porque se suponía que bajo la administración del presidente Joe Biden había una moratoria de deportaciones, en especial con los venezolanos. Sí, ciertamente fue así. El presidente Biden había anunciado una moratoria de deportación de 100 días. Desafortunadamente, después que él pudo activar esta moratoria, una corte federal básicamente no permitió que esta moratoria siguiera en pie. Entonces, desafortunadamente, aunque la administración quiso parar las deportaciones, una corte federal en este caso detuvo esa moratoria. Sin embargo, lo que es importante saber es lo siguiente, sobre todo venezolanos que están amparados bajo el DED o venezolanos amparados bajo el TPS, al menos que hayan cometido algún crimen, alguna felonía, no los pueden deportar a Venezuela. Entonces, solo este grupo de personas que entraron a los Estados Unidos antes de marzo 8 o el marzo 8 o antes de este año y son venezolanos están amparados con ya sea el TPS, se aplicaron, o con el DED automáticamente. Ahora sabemos que muchas personas entraron después de esa fecha
y que desafortunadamente no existe un amparo muy claro para estas personas. El gobierno sabe que hay una situación muy grave en Venezuela, que es por eso que se emitió lo que es el DD y el TPS. Sin embargo, este amparo fue limitado y desafortunadamente las personas que entraron después de la fecha de marzo 8 no están automáticamente amparadas. Entonces, para estas personas, las opciones que hay existen, pero son limitadas, ya sea una fianza con oficiales de deportación o una fianza con el juez de inmigración. Ahora bien, si la persona no pasa su miedo creíble, o sea, no tiene caso, entonces es ahí cuando oficiales de inmigración efectúan una deportación. Ciertamente, Venezuela no se pueden hacer deportaciones directas y desafortunadamente inmigración, siendo muy ingenuos, ellos buscan otros países para poder efectuar estas deportaciones. Sí, parece que este grupo del que hablaba el Eidelberg Abreu al principio no los llevaron porque parece que República Dominicana no los iba a recibir, entonces tuvieron que regresarse y ahora están en BTC, aquí en Broward, en el centro de detención en Broward. Esa es la información que tenemos. ¿Cuál es la situación actual en la frontera, Jesús? Porque con todo esto que está pasando, ¿qué puede esperar un inmigrante que quiera ingresar por México? Sí, entonces, como hemos hablado en otras oportunidades, Patricia, las personas que van a hacer esa caminata o van a pedir asilo en la frontera, es muy importante que sepan qué es lo que puede pasar. Sabemos que ahorita las autoridades de inmigración están, por lo general, permitiendo a ingresar a los Estados Unidos personas que vienen con niños menores. Ahora bien, no necesariamente quiere decir que eso en todos los casos están dejando a pasar a las personas. También ha habido casos donde simplemente le dicen a la persona que allí no están aceptando a ninguna persona, que no están haciendo entrevistas de miedo creíble, que ahí no hay ningún proceso que hacer. Eso es el segundo escenario. Y el tercer escenario, que ya no es tan probable como lo era antes bajo la antigua administración, es que dejen, si la persona viaja con niños familiares, que dejen que los niños pasen y estén con familiares dentro de los Estados Unidos, pero sí existe la posibilidad que familias sean separadas y que ciertos miembros de la familia terminen en un centro de detención. Esto es importante saber porque sí hemos escuchado que hay mucha falta de información. Hay personas que le están dando información a los extremos o le están diciendo que a todo el mundo le están dejando pasar o que no están dejando pasar a nadie, y no es así. Uno de estos tres escenarios es lo que puede pasar, y la persona, si va a hacer este viaje y va a pedir asilo en México, ojo, de forma legal, entonces se puede encontrar con estos escenarios. Siempre vamos a recomendar que la persona no le pague a un coyote, una persona que haga tráfico humano, porque lógico sabemos no son personas de fiar y es poner su vida en riesgo. Entonces hay una manera legal de poder someter un caso de asilo en la frontera o pedir refugio, y eso es en una garita, en un puesto de entrada, y existen aproximadamente 60 garitas entre Estados Unidos y México. Jesús, de las denuncias que recibimos, incluso algunas no las tenemos en audio o en video, pero sí hemos hablado hasta con familiares. Amarraron hasta con camisas de fuerza a estos jóvenes, estos venezolanos a los que querían deportar. Los forzaron cuando ellos se negaron a montarse en los aviones, pues hubo hasta golpes y yo no sé si eso es legal, si eso está permitido. Sí, definitivamente que no. El abuso físico, aún con una persona que está, o independientemente la persona esté en un proceso de inmigración, tenga una orden de deportación, oficiales de inmigración no pueden usar violencia contra una persona que esté detenida. De hecho, eso fuera base para poder demandar al gobierno por estos actos inconstitucionales, porque al fin y al cabo, una persona, es importante entender esto, Patricia, aunque una persona no sea ciudadano de este país, sí hay ciertas enmiendas, ciertas protecciones básicas que amparan a toda persona, a todo ser humano. Entonces, entre esas está el derecho que tiene una persona a poder pelear su caso, el derecho a que una persona no pueda ser torturada, especialmente en el país donde la persona está buscando refugio. Entonces, si una persona desafortunadamente llegara a ser víctima de los mismos oficiales de inmigración,
entonces eso es base legal para una acción contra el gobierno. Ahora, en la práctica es un proceso que puede durar un tiempo y es un proceso complejo y desafortunadamente es por eso que a veces hay oficiales de inmigración que toman ventaja de eso y que muchas personas no saben de las leyes para abusar de los derechos humanos de una persona, pero esto no está supuesto a pasar. Incluso parece que hubo abuso psicológico porque como no los iban a aceptar en República Dominicana, pues el vuelo se dirigió hacia acá, hacia Miami. Ellos no sabían los que iban a ser deportados, y durante todo el vuelo le estaban diciendo, los estaban torturando psicológicamente acerca de lo que ya van a llegar a Venezuela, ya se van a enfrentar con lo que tanto temen. Incluso cuando aterrizaron en Miami les dijeron que estaban aterrizando en Venezuela. Sí, eso es algo que definitivamente no está correcto. Estos son seres humanos, no estamos hablando o sea, es que nadie se merece pasar por algo así, o sea, juegos psicológicos o físicos. Son seres humanos que tienen el derecho a pedir un amparo en este país. Se entiende que tienen que pasar por un proceso y se entiende que hay personas que desafortunadamente no van a poder ganar el proceso y otras que sí, otras que van a ser dejadas en libertad y desafortunadamente otras que posiblemente no tengan un amparo migratorio. Sin embargo, es importante que se le dé el debido proceso, due process, a toda la persona, y eso es una de las cosas que la Constitución de los Estados Unidos resguarda a cualquier persona que esté en este país con esos procesos, o sea, procesos que le permitan a la persona poder pelear su caso con dignidad. Entonces, sí hemos sabido de estos casos. De hecho, hace unos meses salió en las noticias como en una cárcel de Georgia justamente le estaban haciendo operaciones no autorizadas a mujeres, a hombres y mujeres, para que no pudieran tener niños. Esto fue un caso aislado, pero es algo que causó mucho temor, una violación de derechos humanos que pasó allí, y eso es algo por lo cual muchas organizaciones sin fines de lucro están demandando al gobierno por estas prácticas. No es algo común, no es algo que está pasando en todos los centros de detención, pero sí ha habido casos aislados donde han habido este tipo de violaciones a los derechos humanos. Esta medida que están tomando Carlos Alonso y sus compañeros de la huelga de hambre, yo no sé en tu experiencia, ¿en qué puede terminar esto en una cárcel de inmigración aquí en Estados Unidos? ¿Es como la presión funciona o...? Entonces, sí, lo que puedo decir es que la presión funciona muchas veces, y depende del caso también, pero muchas veces cuando los mecanismos legales están limitados, a veces lo que es este tipo de presión, también sobre todo ayuda política de personas que tienen influencia en el gobierno, es algo que puede ayudar mucho. Y eso lo digo, de hecho, hasta con mi propia experiencia hace muchos años. Prácticamente cuando escucho este testimonio, escucho lo que estos jóvenes están pasando, me recuerda de mi propio caso, de mi misma historia, y prácticamente mis abogados me decían, aquí no hay nada que hacer, tienes una orden final, ya inmigración te tiene detenido, esto es para una deportación. Y es ahí cuando, con el favor de Dios y también organizaciones sin fines de lucro, políticos, senadores, o sea, personas que tienen influencia se involucraron en esto. Entonces, ya cuando la parte legal llega a un límite, es importante que las personas sepan eso, tratar de abrir esas oportunidades, de ver esas alternativas, lógicamente hacerlo de una forma respetuosa. Ya lo que es lo de la huelga de hambre, bueno, eso es algo muy personal, pero en cuanto a lo que es influencia política o de personas que tengan influencia en el gobierno, ya sea directores de la organización, ya sea miembros del Congreso, senadores, es algo que pudiera ayudar a una persona a poder salir en libertad. Jesús, ¿de qué se trata la decisión de la administración de Biden de que personas que hayan solicitado asilo en la frontera y se les haya negado el caso puedan retomar los casos otra vez? Sí, entonces esto fue una decisión muy reciente, Patricia, que va a ayudar a muchísimas personas. Como sabemos, esto va a beneficiar a personas que estaban bajo el programa de MPP, que
después de junio 23, fueron negados sus casos porque, digamos, no pudieron presentarse a la corte, o sea, tuvieron una deportación en ausencia, o porque quizás hubo una deportación expedita, o sea, no se le pudo dar el chance a esa persona poder presentarse delante de un juez de inmigración. De nuevo, esto es para personas que estaban bajo el programa de MPP. Entonces, para estas personas, el gobierno ha anunciado que se les va a dar otro chance a que vuelvan a presentar sus casos en una corte de inmigración estando aquí en los Estados Unidos. Entonces, para esas personas es importante que se registren en una página de internet. Son personas que, uno, estaban bajo el programa de MPP y dos, que sus casos fueron negados, ya sea porque fue una deportación expedita o una deportación en ausencia. Solo con esos dos tipos de decisiones es que el gobierno está dispuesto a revisar otra vez esos casos, y es importante que el solicitante se registre en una página de internet de ACNUR para que, si ellos son parte de este grupo, puedan volver a someter o a presentar sus casos de asilo. Aquí tenemos la página de la que tú hablas, es conecta.acnur.org/registro. Yo no sé si lo podemos poner en pantalla, por lo menos lo ponemos en la descripción del video para que la gente se pueda registrar ahí. Hoy oí alguna información acerca de que una corte de inmigración habló algo así como, tomó la decisión de que personas que hayan entrado ilegalmente por la frontera 2 veces eso no se les va a perdonar, es decir, no se les va a dar el asilo ni se les va a dar ningún amparo, incluso no se les va a dar libertad para que peleen el caso en libertad, sino que van a estar detenidos hasta el final. Sí, la decisión, y bueno, por lo visto la Corte Suprema ha tomado muchos de estos casos de inmigración, ha estado, la Corte Suprema solo puede tomar hasta 100 casos, entonces está bien involucrada últimamente con estos casos de inmigración que tiene un efecto grandísimo. Hubo una decisión en la cual la Corte Suprema decidió que personas que hayan reingresado a los Estados Unidos ilegalmente, es decir, que los hayan deportado, pero entonces regresaron ilegalmente y estén pidiendo un asilo, estas personas no van a tener un derecho a una fianza. Por lo general, cuando una persona viene por primera vez a presentar su caso, se le da la opción de poder pedir una fianza. Desafortunadamente, a estas personas no. Cuando son deportadas y regresan, hubieron muchas personas, Patricia, que las deportaron expeditamente y cuando regresaron a su país fueron víctimas de persecución. Sabieron que, como decía el joven en el video, cuando son deportados ahí, por lo general eso crea que sean más víctimas de persecución. Claro. Entonces muchos regresaron pidiendo asilo otra vez a los Estados Unidos. La decisión de la Corte es que estas personas, aunque pueden pedir un amparo, o sea, pueden tener un caso de corte, lo tuvieran que tener todo su caso dentro de un centro de detención. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos pendientes de nuestro caso en particular, que es el de Carlos Alonso Juárez, pero Carlos Alonso además se ha sumado a esta huelga de hambre, a pesar de que su miedo creíble ya fue aceptado. Es decir, que él es uno de los que tiene probabilidades de que le den el asilo, y sin embargo conocemos cómo es Carlos Alonso, que está siendo solidario con los que están más afectados. Así que contamos contigo, Jesús, siempre. Sí, claro que sí, y sí, lo que está haciendo este joven de verdad que es algo muy heroico. Estamos, bueno, con lo que necesite para apoyarlo, pero que no se dé por vencido. Necesitamos personas sí que puedan dejarle saber al mundo lo que está pasando, dejarle saber a la comunidad de estas, digamos, ciertas violaciones de derechos humanos, y la idea es mantener la fe, pelear hasta el final, y en este caso particular, si pasó su entrevista de miedo creíble, él tiene derecho a que su caso sea visto por una corte de inmigración. Así es. Gracias, Jesús Reyes, muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tratar el caso de la tragedia de Surfside aquí en Miami desde el punto de vista de los derechos que tienen las víctimas y sus familiares. Ya regresamos.